Un fragmento de cerámica, frío bajo la luz implacable de la lámpara de laboratorio, guardaba un secreto de 9 milenios de antigüedad. Su silencio era más denso que la tierra húmeda de la provincia de Henan, de la que fue cuidadosamente extraído, más denso que el finísimo polvo de los siglos incrustado en su superficie porosa y castigada por el tiempo. En las microscópicas prisiones de la arcilla antigua se había congelado la huella molecular de arroz, miel pegajosa, bayas silvestres de espino y uvas ácidas, los ingredientes fantasmales de un festín anónimo y olvidado hace mucho tiempo. Era un susurro químico de los albores del Neolítico, capturado por el equipo del arqueólogo Patrick McGovern a principios del siglo XXI, como el eco débil de una estrella explotada que llega a través del abismo del espacio. El ácido tartárico y otros biomarcadores se unieron en una receta, leída a través de un espesor de tiempo inconcebible, la receta de la primera bebida fermentada conocida por la humanidad, un protocóctel de la Edad de Piedra. De repente, ante la mirada de la mente, surgió una escena doméstica, calentada por el aliento y el fuego del hogar, donde la gente machacaba grano, recogía con los dedos la miel pegajosa y sellaba vasijas de arcilla, confiándolas a la fresca oscuridad de la tierra. Las dejaban en silencio bajo el suelo de la cabaña para, más tarde, al abrirlas, descubrir que el contenido había empezado a burbujear, había cobrado vida propia y misteriosa, y se había convertido en algo completamente diferente. No hay nada teatral en este descubrimiento. Es silencioso, casi íntimo, accidental, y luego, a través del largo y obstinado arco del hábito y la curiosidad, se vuelve deliberado. Las vasijas de Jiao no son solo un testimonio del gusto, pues junto a ellas, en los mismos estratos culturales, yacían flautas de hueso, silenciosos instrumentos de alegría y ritual. Juntas, pintan la imagen de un festín donde la comida, la música y la copa compartida creaban calidez, daban a luz historias, sellaban alianzas y quizás ponían las primeras piedras en los cimientos de lo sagrado. Esta alquimia accidental, el encuentro invisible de las levaduras salvajes con el azúcar del grano, la fruta o el néctar, se repitió una y otra vez por toda la Eurasia temprana, como un código universal inherente a la naturaleza. Pero para comprender esta firma química, congelada en la arcilla, esta primera receta documentada, debemos rebobinar el tiempo aún más atrás, hasta el primer sorbo, anónimo y accidental. Imaginen un cuenco con grano machacado, dejado bajo la lluvia y que ha comenzado a fermentar, o un racimo de uvas aplastado en un ánfora de almacenamiento que de repente espumó, respirando calor como un ser vivo. Imaginen unas gachas endulzadas con miel, diluidas con agua y olvidadas en un rincón, hasta que su extraño, penetrante y atractivo olor se elevó en el aire del atardecer, cosquilleando las fosas nasales y despertando una curiosidad inquieta. Alguien lo probó, movido por el hambre, la sed o el deseo de compartir algo nuevo con sus seres queridos, y ese sabor, esa chispa en la lengua, ese calor en el vientre, se transformó de una casualidad en una tecnología. Tan pronto como la gente comprendió que el don de la tierra y el sol, sellado en una jarra, podía calentar el cuerpo y levantar el espíritu, comenzaron a controlar las condiciones, seleccionando recipientes y calculando el tiempo, convirtiéndose en los primeros ingenieros del estado de ánimo. La tecnología de la fermentación es tanto ingeniería social como química y requiere un ritual compartido, un lugar de reunión y un sistema de distribución que refuerza la jerarquía y el parentesco. Estas primeras bebidas fermentadas cumplían varias tareas poco glamurosas, pero de vital importancia, en el pasado profundo. Eran calorías portátiles en un mundo donde la siguiente cosecha siempre estaba en duda, y una forma de preservar la efímera dulzura del verano durante los largos y escasos meses de invierno.
reducían el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua en los asentamientos densos, donde los pozos y arroyos bullían de patógenos invisibles. Gracias al alcohol y la acidez, las bebidas fermentadas eran a menudo más seguras que el agua, convirtiéndose en un escudo líquido contra las enfermedades, una medicina invisible. Se convirtieron en parte de la economía social como regalos y pagos, como instrumentos de hospitalidad y reconciliación. Eran una parte integral de los rituales, libaciones a los antepasados y ofrendas a las deidades, un líquido que conectaba el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Cuando los asentamientos neolíticos crecieron y la irrigación y los excedentes de las cosechas hicieron posible la aparición de centros densamente poblados, esta silenciosa tecnología doméstica se transformó en una producción organizada. En las tierras bajas de Mesopotamia y en el fértil valle del Nilo, la cebada y el farro no eran solo una cosecha, sino la base de la economía, su moneda sólida y crujiente. Hija de esta economía cerealista, la cerveza, una bebida espesa a base de cebada, similar a las gachas, llenaba los cuencos tanto de los trabajadores como de los dioses, borrando los límites entre lo terrenal y lo celestial. En Sumeria, hacia finales del tercer milenio a.C., la cerveza se convirtió en una parte integral de la matemática administrativa de las ciudades, donde las tablillas de arcilla de Uruk y Nippur registraban escrupulosamente la distribución de cebada y cerveza a soldados, sirvientes del templo y constructores. En el himno a Ninkasi, una canción sumeria conservada en copias paleobabilónicas, el propio proceso de elaboración de la cerveza se personifica y se alaba como un acto sagrado. El himno canta sobre el bapir, panes de cebada horneados 2 veces que se desmenuzaban y mezclaban sobre el mosto humeante, la filtración a través de esteras de caña y el cuenco que resuena con la espuma. Es la poesía de la tecnología, donde cada paso, desde el remojo del grano hasta el vertido, se convierte en un acto de creación. En estas tempranas economías urbanas, la elaboración de cerveza era una actividad tanto doméstica como industrial, a menudo centrada en las mujeres. El término «señora de la cerveza» aparece tanto en los registros mesopotámicos como en los egipcios, y en relieves y frescos vemos a mujeres vertiendo, removiendo y amasando el mosto, con las manos hundidas en el corazón de la civilización, en la materia pegajosa y viva de la que nacía el Estado. En Egipto, en asentamientos del Reino Medio como Cajún, se han conservado restos de panaderías y cervecerías junto a las aldeas de los trabajadores que construyeron las pirámides reales. Aquí, hornos y cubas se alineaban en hileras ordenadas, y la logística de alimentar al ejército de trabajadores requería un flujo continuo y rítmico de pan y jarras de cerveza. Era una fábrica de calorías, el combustible para las grandes construcciones de los faraones. La tecnología de la elaboración de cerveza antigua era sorprendentemente pragmática, nacida de la necesidad y la observación. La cebada se germinaba para movilizar el almidón en azúcar y luego se secaba. El bapir, un pan especial para la cerveza, se horneaba, se desmenuzaba en agua y se calentaba hasta formar unas gachas espesas. Luego, el mosto se dejaba fermentar en jarras, donde las levaduras salvajes, trabajadoras invisibles, realizaban su lenta alquimia. La bebida resultante a menudo no era la cerveza clara y filtrada que apreciamos hoy, sino un líquido turbio y nutritivo, más parecido a una sopa que a una bebida alcohólica. Se bebía a través de largas pajitas de caña directamente de cuencos comunes, y era calórica y sustanciosa, un pan líquido para los constructores de imperios, la ración diaria que saciaba la sed y el hambre al mismo tiempo. La cerveza se convirtió en un medio de cambio en estas primeras economías, útil no solo para el sustento, sino también como una herramienta para la redistribución del poder. Un granero capaz de transformar el grano en una bebida agradable al paladar y fácil de distribuir, poseía una enorme palanca política. Se alimentaba a los trabajadores, pero con esta alimentación también se les ataba con cadenas invisibles de obligación y expectativa.
Las tabernas también existían en estas sociedades y eran lugares de vida social, intercambio y, a veces, de problemas, bulliciosos hervideros de rumores y tratos. Los registros cuneiformes mencionan casas de cerveza donde la gente se reunía, y a veces los legisladores, como en el Código de Hammurabi, se tomaban la molestia de regularlas, estipulando quién tenía derecho a regentar tal establecimiento y qué castigos esperaban a los tramposos que aguaban la bebida. Si la cerveza afianzó la seguridad alimentaria y la condición de estado en los valles fluviales, el vino encontró su momento cultural en los suelos más pobres y resecos del Mediterráneo. Aquí, las vides, aferrándose a la vida, trepaban por terrazas pedregosas, y el comercio marítimo convertía el producto del viñedo en una mercancía portátil e increíblemente rentable. En Creta, en Cnosos y otros centros minoicos, los frescos celebraban la vendimia, el pisado de la uva y los enormes pitoi de arcilla para su almacenamiento. Esto hablaba de una compleja economía palaciega donde el vino sustentaba a la élite y a los santuarios, convirtiéndose en un símbolo de estatus y favor divino. Los micénicos, herederos de los gustos minoicos, dejaron tablillas en Lineal B, registros administrativos que enumeraban escrupulosamente las asignaciones de oinos, vino, a los mayordomos y sacerdotes del palacio. Hacia los períodos arcaico y clásico, los griegos entretejieron el vino en el ritual, la política y el tejido mismo de la filosofía. El simposio, una institución de sociabilidad de la élite masculina, era tanto un foro político como una fiesta. Los hombres se reclinaban en lechos alrededor de una crátera llena de vino, y el flujo de la conversación se mezclaba con el flujo de la bebida, formando redes de patrocinio, dando a luz a disputas filosóficas y sellando alianzas políticas. Los griegos, como es sabido, diluían el vino con agua y consideraban el consumo de la bebida sin diluir un signo de barbarie o locura, una línea clara que separaba la civilización del caos. Estas prácticas codificaban la identidad social con tanta claridad como el lenguaje. La viticultura se extendió con los colonos y comerciantes, y en pocos siglos, el vino pasó de ser un lujo de la élite a la base de la economía regional. Roma, heredando tanto el gusto griego como las prácticas etruscas, industrializó la viticultura a su manera, convirtiendo la vid en una de las mercancías más móviles y valiosas del mundo romano. Las fincas, o villae rusticae, se especializaron en la producción, enormes latifundios la concentraron, y la colonización militar plantó metódicamente viñedos en Hispania, la Galia y el norte de África, conquistando tierras no solo con la espada, sino también con la vid. Los escritores agrónomos, Catón el Viejo, Varrón y Columela, ofrecieron manuales detallados sobre el emparrado, el injerto, la poda y la vinificación, demostrando un conocimiento técnico muy desarrollado y convirtiendo la agricultura en una ciencia exacta. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, catalogó vinos famosos y su reputación, y en sus listas se puede leer sobre la formación de un mercado de terruños, donde el nombre de una región se convertía en garantía de calidad y precio. Falerno, Cécubo, Másico. Estos nombres sonaban como música para los oídos de un aristócrata romano. El Estado romano no se limitó a aceptar pasivamente esta difusión. La reguló, la gravó, la marcó y en ocasiones la subvencionó, comprendiendo la importancia estratégica de este recurso. Las ánforas de la Bética, de Rodas y de los puertos italianos se desplazaban por una vasta red marítima, cuya escala es visible hoy en los naufragios y en el extraño monumento arqueológico del Monte Testaccio en Roma, una colina artificial compuesta por millones de ánforas rotas, un monumento silencioso a la sed insaciable de la capital del imperio. Los antiguos experimentaron con conservantes y sabores. Los mostos de uva cocidos, como el de frutum y la sapa, concentraban el dulzor y servían como aromatizantes o conservantes. Las especias y resinas, especialmente la resina de terebinto, eran aditivos comunes que creaban buqués complejos y prolongaban la vida útil. Menos noblemente,
Algunos vinicultores utilizaban recipientes de plomo o endulzaban el vino con acetato de plomo, una práctica que los eruditos modernos relacionan cautelosamente con el envenenamiento crónico por plomo en ciertos estratos de la sociedad romana, un veneno lento oculto en el lujo. El vino era también una medicina, una panacea líquida inseparable de la farmacia. En el corpus hipocrático, el vino es tanto un disolvente como un tónico, y el célebre médico Galeno lo utilizaba como vehículo para administrar medicamentos, mezclando hierbas y esencias. Sin embargo, en los textos resuena constantemente la advertencia contra la embriaguez y el exceso. El escándalo de las bacanales del 186 a.C., vívidamente descrito por el historiador Livio, revela la profunda ansiedad de Roma cuando los rituales extáticos, fuera de control, se percibían como un semillero de subversión política y depravación moral. Toda esta fermentación en tinajas enterradas, en papillas filtradas a través de juncos, en cubas de templos y pitoi de palacios, en ánforas con sellos de origen, llevó a cabo un proyecto largo y lento. Hizo del alcohol una tecnología de la sociabilidad humana, un hilo invisible que cosía el tejido de la sociedad. Desde la bebida mixta de Jiahu, que calentaba las manos y soltaba las lenguas en la penumbra de las casas comunales, hasta las cervecerías sumerias que alimentaban la hidráulica de los primeros estados, y los viñedos en terrazas del Mediterráneo, cuya producción viajaba a las mesas de magistrados y marineros. La fermentación es simple y doméstica, y sin embargo siempre ha poseído ese potencial imperial, la capacidad de escalar desde una sola jarra hasta flotas enteras. Las primeras jarras conservaron el sabor. Las instituciones posteriores, templos, palacios, senados, conservaron el orden, utilizando ese sabor para gobernar. En este sentido, al trazar la historia del alcohol desde los antiguos sorbos fortuitos hasta las economías organizadas de la cerveza y el vino, observamos cómo algo humilde y orgánico se transforma en las rígidas estructuras del poder, el gusto y el conocimiento. A lo largo de los anchos valles de los ríos Amarillo y Yangtze, en las húmedas llanuras aluviales de juncos y en las cálidas tierras bajas donde el arroz y el mijo crecían en paciente abundancia, la gente comprendió pronto que el almidón podía ser persuadido para convertirse en dulzura, la dulzura en espuma y la espuma en otro tipo de calor, un fuego interior. A los arqueólogos les gusta señalar Jiahu, en la provincia norteña de Henan, un asentamiento neolítico que data de aproximadamente 7600 a.C., donde los residuos en vasijas de cerámica huelen, si se usa la imaginación, al primer audaz experimento. En China, el carácter jiu pasó a designar todos esos líquidos, y para la Edad del Bronce, las formas de las ceremonias habían alcanzado al sabor, convirtiéndolo en un complejo ritual. Vasijas de bronce, Hue, Guang, Zun, aparecen en las tumbas de las dinastías Shang y Zhou. Sus formas elegantes, casi depredadoras, diseñadas para verter, calentar y hacer ofrendas a los antepasados, manteniendo el vínculo entre los mundos. El libro de las canciones canta sobre copas y brindis, y los manuales rituales de Zhou registran el vino como parte integral del culto a los antepasados, un tributo líquido sin el cual el orden social y cósmico podría colapsar. Una de las grandes innovaciones chinas, un avance tecnológico, fue el uso del Ku, unos bloques de grano que albergaban toda una comunidad de mohos y levaduras. Era un método ingenioso de sacarificación que convertía el almidón en azúcar sin necesidad de malteado. El Ku y sus análogos son el genio silencioso de la fermentación de Asia Oriental. Al cultivar y secar cultivos de Aspergillus oryzae y otros microorganismos, los cerveceros podían macerar arroz o mijo con enzimas listas a mano que hacían el mismo trabajo que la cebada malteada en Occidente. En toda la India, la historia se desarrolla a un ritmo diferente, pero con el mismo impulso humano hacia un estado alterado. El Rig Veda, textos sagrados compuestos entre 1500 y 1200 a.C., está lleno de menciones extáticas al soma, un líquido sagrado exprimido
que los sacerdotes ofrecían a los dioses y al que, se decía, los propios dioses eran adictos, su néctar divino. ¿Qué era realmente el soma? ¿Una planta alucinógena, un hongo o una compleja composición ahora imposible de recrear? Es objeto de un feroz debate que, en su obstinada ambigüedad, revela la amplitud de la experimentación de los antiguos ancestros. Hacia los períodos védicos tardíos, otras bebidas embriagantes entran en la escena social. Sura y madhya, palabras para bebidas más fuertes que aparecen en códigos legales y manuales domésticos, ya como parte de la vida cotidiana y no solo sagrada. La historia del alcohol en el sur de Asia es, por lo tanto cosmológica como sumamente práctica. Los vinos de palma, tadi, kalu, tar, todavía se extraen de los cocoteros y palmeras de Palmira a lo largo de la costa. Las cervezas de arroz burbujean en las aldeas de montaña, continuando tradiciones milenarias transmitidas de generación en generación. El sudeste asiático, bañado por monzones y mareas, se convierte en un gigantesco crisol donde el arroz, las palmeras y el intercambio marítimo dan forma a nuevas bebidas y nuevas costumbres. En las islas del archipiélago indonesio, el arroz fermentado conocido como tapai y sus parientes cercanos brem y bali son tanto alimento como sacramento, parte del ciclo vital. En el mundo malayo, el tuak, hecho de savia de palma, perfumaba las casas comunales y los patios palaciegos del imperio Srivijaya y de la posterior Malaca, donde marineros, mercaderes y sacerdotes bebían de una misma copa. Vale la pena detenerse en este viaje de ideas. Entre los siglos VII y XV, el Océano Índico se convierte en una especie de autopista líquida para las ideas de fermentación. Puertos como Guangzhou, en la costa china, Calicut, en la costa de Malabar, y Palembang, en Srivijaya, se convierten en bulliciosas encrucijadas, donde no solo se intercambian especias y sedas, sino también recetas, técnicas y herramientas. Un comerciante persa, al ver el ku chino, pensaría en sus propios fermentos, y un alquimista árabe mostraría un alambique de cobre, dejando el diseño a un metalúrgico chino. La aparición de la destilación no es tanto una invención singular como un encuentro de prácticas antiguas con un aparato nuevo y más perfecto. Alquimistas árabes como Jabir ibn Hayyan y sus seguidores, entre los siglos VIII y X, perfeccionaron el alambique y escribieron sobre la concentración de esencias y la creación del aqua vitae, el agua de la vida, que extrae el corazón volátil e ígneo de la materia vegetal. Esta idea migra, a veces con personas que llevan objetos e instrucciones, y a veces como la lógica de la medicina que sugiere una tecnología útil, propagándose por las rutas comerciales como un virus del conocimiento. Pero en gran parte de la historia temprana, la región conoce el alcohol como fermentación, jarras caseras, cervecerías de aldea, libaciones en los templos. Estas jarras habitan tanto en santuarios como en cocinas, borrando la línea entre lo sagrado y lo profano. La lección más persistente que extraemos de estos paisajes asiáticos es que el alcohol, sea cual sea su química, adquiere significado a través de su uso. En un lugar se convierte en un sacramento, en otro en una medicina, en un tercero en un alimento básico durante la cosecha, un espejo fluido de la cultura. En toda Eurasia, los líquidos alcohólicos se deslizan entre el altar y la farmacia, como una sola sustancia con dos nombres, dos caras. Se vierten en la tierra como libación a los muertos, y se infunden en la boca de los vivos como medicina. Son alabados como divinos y condenados como diabólicos, fuente tanto de inspiración como de ruina. No es simple hipocresía, es una ambivalencia persistente y profunda, arraigada en la doble capacidad del alcohol para abrir las vías de los sentidos y al mismo tiempo perturbar el orden social. En el mundo cristiano, la cuestión se vuelve teológica, adentrándose en la esencia misma de la fe. El lugar central del vino en la Eucaristía, establecida en los Evangelios, convierte la uva fermentada no en una simple bebida, sino en un signo visible de la gracia, la sangre de Cristo materializada en el altar. Esta realidad sacramental protege al vino dentro de los muros de la Iglesia,
incluso cuando los escritores ascéticos y los padres de la Iglesia advierten contra el pecado de la embriaguez. San Benito, en su regla del siglo VI, aconseja moderación, pero insiste en la hospitalidad. El monasterio debe proporcionar vino al viajero, pues recibir a un huésped es recibir a Cristo. La ambivalencia religiosa es especialmente notable en el mundo islámico, donde la ley sagrada que prohíbe las bebidas embriagantes coexiste con una cultura médica y alquímica muy desarrollada. El Corán y los hadices dejan claro que la embriaguez es moralmente cuestionable y una distracción de la oración. Sin embargo, los médicos y químicos árabes y persas a lo largo de la Edad Media consideran la destilación como una empresa técnica y médica importante. Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, escribe en su Canon de la Medicina sobre el uso de vinos destilados como vehículos para remedios herbales y como agentes terapéuticos. La medicina, en un sentido más amplio, consolida el lugar del alcohol en la sociedad, otorgándole el estatus de medicamento. Desde las recetas de Hipócrates en el Mediterráneo clásico hasta la teoría humoral de Galeno, el vino es el principal disolvente, un digestivo y una herramienta para alterar el temperamento. El propio Galeno, que vivió en el siglo II después de Cristo, clasifica los vinos según su calor y humedad, prescribiendo uno para la melancolía y otro para el resfriado. Este sistema sobrevive e impregna la práctica médica medieval tanto en Europa como en las obras islámicas que más tarde serían traducidas al latín. Las religiones responden a estas funciones médicas y sociales con una mezcla de principios teológicos y regulación pragmática. Los 5 preceptos del budismo incluyen la abstención de sustancias embriagantes que nublan la mente. Y sin embargo, la práctica del budismo en toda Asia es lo suficientemente heterogénea como para mostrar tanto una estricta evitación como una indulgencia local, donde el consumo ritual se convierte en parte del camino hacia la iluminación. El hinduismo también contiene tanto la sospecha hacia la intoxicación como excepciones rituales, especialmente en los grupos tántricos, donde lo prohibido se vuelve sagrado. Una lógica muy práctica y terrenal también subyace a la retórica sagrada. El agua en muchas ciudades premodernas era una compañera impredecible y peligrosa, una fuente de cólera y tifus. La fermentación, al reducir la carga microbiana y preservar el líquido en etanol, hacía que algunas bebidas fueran más seguras que el agua. La cerveza de baja graduación, con poco alcohol pero cálida y nutritiva, se convierte en un alimento básico para los trabajadores del norte de Europa. En la Asia agraria, el vino de arroz ocupa un nicho similar, calórico, reconfortante y, lo más importante, seguro. Y así, las aldeas y monasterios medievales de Europa, con sus casas de madera que huelen a grano y a humo, toman estos antiguos precedentes y los transforman en un tipo diferente de arquitectura social. Las comunidades monásticas, benedictinos, cistercienses, preservan textos antiguos y practican el arte del cultivo y la fermentación with una atención rigurosa y científica. El famoso Plan de San Galo, elaborado alrededor de los años 820-830, incluye una cervecería, una panadería y una bodega, señal de que la vida litúrgica del monasterio, que incluía el servicio a los pobres y la hospitalidad a los peregrinos, requería una producción de bebidas bien organizada. Sin embargo, la elaboración de cerveza en la Europa medieval no es solo una ocupación monástica. Para la mayoría de la gente, durante siglos fue una tarea doméstica y femenina. Las alewives, mujeres que elaboraban cerveza en casa para sus familias y a veces para la venta, mandaban en el fogón y en la cuba de maceración, convirtiendo la cocina en un centro microeconómico. A medida que las ciudades y la demanda crecen, la elaboración de cerveza se profesionaliza y se traslada del hogar a cervecerías construidas a tal efecto, cada vez más dominadas por hombres, a medida que el capital y la escala alteran el equilibrio de género. La historia tecnológica va de la mano de estos cambios sociales. La cerveza y la ale divergen en sabor en parte debido a la lenta adopción del lúpulo, que llegó del continente. Antes de que el lúpulo se hiciera común,
Muchas bebidas del norte de Europa utilizaban gruit, una mezcla de hierbas amargas como el mirto de Turbera y la milenrama. El lúpulo, con sus resinas amargas y sus potentes propiedades antibacterianas, transformó gradualmente el producto. La cerveza lupulada se conservaba más tiempo y viajaba más lejos, lo que abrió nuevos mercados y convirtió la cerveza en una mercancía. Detrás de cada copa hay una logística compleja. El grano debe cultivarse y maltearse en secaderos que requieren leña y mano de obra. Los molineros y los toneleros son tan esenciales como los cerveceros. El barril es tanto un recipiente como comercio, una unidad de medida estándar. Los ciclos estacionales dictan la producción. La economía de la ciudad medieval es visible en estas pequeñas operaciones. El horno del panadero y la cuba de maceración del cervecero respiran el mismo vapor en el mismo patio. La taberna, con sus bancos, y el mercado, con sus precios anunciados por un pregonero, eran los centros neurálgicos de la vida urbana. Y así, el mundo medieval, con toda su devoción, su duro trabajo agrícola y sus lentas embarcaciones, encuentra un lugar para el alcohol como algo cotidiano y crucial. Es la medida cálida al final de un largo día de cosecha. Es el cordial medicinal en la enfermería del monasterio. Es el sacramento sagrado en la capilla. Y es también, inevitablemente, el combustible para el exceso y la violencia. Esta tensión entre lo funcional y lo fantástico, entre la necesidad y el peligro, es antigua y une la historia humana, desde las vasijas de arcilla de Jiahu hasta los barriles de roble de los monasterios europeos. En las habitaciones tenues y acristaladas de la Alejandría helenística y en los rincones sombríos de los primeros talleres egipcios, artesanos y pensadores comenzaron a notar por primera vez que los vapores podían extraerse de los líquidos y volver a capturarse para producir algo más que los aceites aromáticos y perfumes que habían buscado durante siglos. Es fácil imaginar el tintineo del vidrio, las curvas en forma de pera de las retortas primitivas captando la luz de la llama, y los ojos curiosos de los artesanos inclinados sobre el vapor fragante que se arremolinaba en los fríos matraces receptores. Eran experimentos de paciencia e intuición, no de teoría formal. El arte de domar el humo y convertirlo de nuevo en líquido, en esencia pura, en el alma de la planta. Este legado empírico encontró un nuevo hogar y una nueva relevancia en los laboratorios del mundo islámico. En ciudades como Kufa, y más tarde en los centros cosmopolitas de Bagdad y El Cairo, los eruditos se reunían en la Casa de la Sabiduría y en talleres privados para traducir, probar y perfeccionar las recetas helenísticas. Hacia los siglos VIII y IX, la cultura de investigación reunida bajo los auspicios de los abasíes produjo mejoras tanto conceptuales como materiales. El gran alquimista Jabir ibn Hayyan, conocido más tarde por los europeos como Geber, escribió extensamente sobre la destilación y los aparatos. El médico Al-Razi describió métodos para concentrar sustancias. Fue en este entorno donde surgieron y se formaron muchas de las palabras que todavía usamos. Alambique, alcohol. Estas no eran actividades puramente abstractas. La destilación encontró una aplicación práctica inmediata en la farmacia. Los médicos descubrieron que cuando los vinos o las infusiones de hierbas se calentaban suavemente y se recogían los vapores, el líquido resultante podía servir como disolvente para medicinas vegetales, como antiséptico o como un concentrado almacenable de propiedades terapéuticas. El líquido destilado se condensaba en una bebida más fuerte y pura que conservaba las tinturas de hierbas y las protegía del deterioro en climas cálidos. Los boticarios de Andalucía y Bagdad mantenían existencias de aqua vitae, agua de vida, para tratar heridas, mejorar la digestión y para tónicos fortalecedores. Cuando los tratados árabes emprendieron su lento viaje hacia el oeste a través de Sicilia, España y luego hacia Salerno y París, llegaron a una Europa que estaba reconstruyendo su infraestructura intelectual. Los eruditos latinos de las escuelas de medicina de Salerno y Montpellier encontraron en los manuales alquímicos árabes todo un repertorio de tecnologías de vidrio y cobre. Hacia los siglos XIII y XIV,
Médicos europeos como Arnaldo de Vilanova abogaban por el uso de alcoholes destilados como medicamentos. El franciscano Juan de Rocatallada, que vivió durante las calamidades de mediados del siglo XIV, insistía en que la quinta esencia del vino, el alcohol concentrado, era una forma de medicina y, como él esperaba, un remedio contra la peste. El salto tecnológico de la cerveza y el vino fermentados al alcohol deliberadamente destilado no fue tanto un único destello de invención como una serie de refinamientos en metalurgia, fabricación de vidrio y control térmico. Los primeros alambiques de vidrio y cerámica dieron paso en muchas regiones a alambiques de cobre y condensadores más complejos. La capacidad de mantener un calor moderado, controlar el reflujo y capturar la fracción que hierve a una temperatura más baja que el agua, todo esto permitió obtener un alcohol más fuerte y puro. Fue una revolución material tanto como teórica, una revolución de cobre y fuego que alteró la naturaleza misma de la intoxicación. Las consecuencias sociales y económicas fueron inmediatas y a menudo sorprendentes. Para los viajeros y soldados, los espirituosos eran más ligeros, más calóricos por barril y menos propensos a estropearse. Para los comerciantes, las bebidas destiladas podían concentrarse en barriles más pequeños, reduciendo los costos de transporte. Para los estados, los alcoholes destilados resultaron ser un objeto conveniente para la tributación. Los impuestos especiales y las licencias podían cobrarse en las destilerías, en los puntos de venta y en los envíos, creando un flujo constante de ingresos para coronas y municipios. La destilación, en resumen, no fue solo un avance químico, sino también logístico, que alteró las propias matemáticas del comercio. Este cambio se vuelve especialmente evidente cuando seguimos el olor pegajoso y dulce de la melaza y el rastro sangriento de la caña de azúcar hasta la era de los descubrimientos. El azúcar en sí tenía una larga historia, pero la maquinaria logística y financiera del azúcar de plantación tomó una nueva y monstruosa forma con el colonialismo moderno temprano. Desde los experimentos portugueses en Madeira en el siglo XV hasta la captura y transformación de las islas del Caribe por colonos ingleses, franceses, españoles y holandeses, las plantaciones de azúcar se convirtieron en empresas de capital intensivo que combinaban tierra, tecnología y el más brutal trabajo forzado en una única máquina de exportación. El subproducto, la melaza, fluía en corrientes turbias, un residuo viscoso que tenía poco valor como azúcar, pero un enorme potencial como materia prima fermentable. Pasaron varias décadas antes de que los plantadores y los destiladores emprendedores convirtieran la melaza en alcohol, pero cuando lo hicieron, nació el ron. Las primeras menciones claras del ron datan del siglo XVII en el Caribe inglés. Barbados, colonizada en la década de 1620, se había convertido para mediados de siglo en una economía impulsada por completo por el azúcar. El trabajo desde la caña hasta el azúcar se organizó a escala industrial. La melaza, una vez acumulada, se mezclaba con agua, se fermentaba y luego se destilaba en simples alambiques de cobre, produciendo un alcohol ardiente y tosco que los marineros apodaron Mata Diablo. El resultado fue una nueva mercancía que encajaba perfectamente en la lógica inhumana del comercio triangular. El azúcar y el ron fluían hacia Europa y las colonias continentales. El ron y los productos manufacturados se enviaban a África Occidental a cambio de personas esclavizadas, y esta mercancía humana era transportada a las plantaciones, donde su trabajo convertía la tierra en azúcar y melaza, cerrando el ciclo sangriento. Hay que decirlo sin rodeos y sin dramatismo. La logística del azúcar y el ron estaba inextricablemente integrada con los sistemas de la trata de esclavos, las compañías privilegiadas y las políticas imperiales que dependían del ganado humano y de enormes inversiones de capital. Cada sorbo de ron se pagaba con un sufrimiento invisible. El ron se convirtió rápidamente en algo más que un subproducto local. En Nueva Inglaterra, las destilerías de Boston, Newport y Salem tomaban la melaza caribeña y la convertían en ron, que alimentaba los mercados locales y las redes comerciales internacionales. Los mercaderes de Nueva Inglaterra, utilizando crédito y conexiones,
enviaban ron a África como parte de cargamentos para comprar personas esclavizadas. Este era el comercio triangular en la práctica, un frío cálculo de beneficios y sufrimiento. La ley de la melaza de 1733, aprobada por el Parlamento británico, intentó sesgar este comercio a favor de los plantadores imperiales, pero los mercaderes de Nueva Inglaterra simplemente evadieron los aranceles mediante el contrabando, generando resentimiento y conduciendo a futuros conflictos coloniales. En los barcos que surcaban estas rutas, el ron ocupaba un importante nicho cultural y económico. Los marineros valoraban la ración diaria de licor porque levantaba el ánimo, podía diluirse para enmascarar el agua podrida y calmaba la fiebre de cabina de los largos y monótonos viajes. La asociación de la Marina Real con el ron, y más tarde con el ron diluido, el grog, se convirtió en una práctica marítima que moldeaba la disciplina y la moral de las tripulaciones. En lugares donde la moneda era escasa, el licor circulaba como dinero. Pequeños barriles de ron compraban mano de obra, saldaban deudas y engrasaban tratos dudosos. Mientras tanto, en las ciudades europeas, la creciente ubicuidad de los licores destilados, brandy, arak, schnapps y finalmente la ginebra barata que impulsó la locura de la ginebra inglesa, remodeló la vida urbana. Las tabernas, cervecerías, posadas y los más nuevos cafés no eran simplemente lugares para beber. Eran nodos de información, crédito y vida social. Los cafés, que surgieron en Londres en la década de 1650, ofrecían una alternativa a las ruidosas cervecerías. Silencio, periódicos y una clientela que valoraba la conversación de negocios. No es casualidad que el café de Lloyd se convirtiera en el núcleo del seguro marítimo y en la semilla de la futura corporación Lloyd's of London. Sin embargo, no todos estos lugares públicos gozaban de una reputación de virtud cívica. Cuando los licores destilados, especialmente la ginebra de grano barata en Inglaterra, inundaron el mercado, las ansiedades sociales cristalizaron en un verdadero pánico moral. La locura de la ginebra inglesa de principios a mediados del siglo XVIII es un ejemplo instructivo de cómo se cruzaron la política gubernamental, las condiciones del mercado y la demografía urbana. La combinación de licencias permisivas, grano barato y una creciente población indigente en Londres creó un mercado masivo para el licor de bajo costo. El resultado fue una explosión del consumo en los barrios pobres, donde la ginebra se volvió más barata que la cerveza y se vendía en cada esquina. La respuesta de las élites fue rápida y brutal en su retórica. Artistas y panfletistas crearon imágenes espeluznantes de Gin Lane, como en el famoso grabado de William Hogarth de 1751, que satirizaba el colapso social causado por la ginebra, madres dejando caer a sus hijos, cuerpos demacrados, caos y muerte. Los políticos aprobaron una serie de leyes de la ginebra en un intento de frenar las ventas. La ley de 1751 finalmente simplificó la aplicación y dificultó el negocio a los pequeños vendedores sin licencia. La política aquí no era puramente moral, sino fiscal y social. El impuesto especial sobre la ginebra era una palanca de control estatal sobre la creciente masa urbana. Para cuando el siglo XVIII dio paso al XIX, las tecnologías, los mercados y las instituciones sociales, moldeados por la destilación y el complejo azúcar ron, habían trazado profundos surcos en el paisaje económico y social. El alambique se convirtió en una tecnología global. Un químico en El Cairo, un boticario en Montpellier, un plantador en Barbados y un albañil en Londres, todos ellos operaban en un mundo que había aprendido a convertir el líquido en vapor y el vapor de nuevo en un recurso concentrado y valioso. Estos vapores impulsaban barcos, llenaban arcas, lubricaban el comercio y unían imperios, pero también llenaban tabernas, remodelaban la vida familiar y provocaban nuevas formas de ansiedad cívica e intervención estatal. El siglo XIX rehizo la propia máquina del gusto, y las cervecerías, que antes solo olían a grano, sudor y al cálido aliento de levadura de la fermentación, comenzaron a zumbar con engranajes y a sisear con vapor. Sus ritmos se sincronizaron con los golpes sordos de los pistones.
no con los pasos de los toneleros. Las máquinas de vapor, domesticadas por primera vez para fábricas y barcos, encontraron una cálida acogida en las cubas de maceración y las malterías, impulsando molinos de rodillos que molían la cebada más finamente y bombas que movían el mosto caliente con una limpieza y velocidad imposibles a mano. Las grandes cervecerías de Barton-on-Trent, como Bass y Allsop, se expandieron no solo en tamaño, sino también en alcance, utilizando el agua local, rica en yeso, para producir pale-ales que soportaban bien los viajes. El famoso Triángulo Rojo de Bass se convirtió en una de las primeras marcas registradas bajo las nuevas leyes de marcas del Reino Unido, un testimonio silencioso de cómo la producción a escala industrial y el reconocimiento de marca comenzaron a dialogar entre sí a través de los océanos. Esta mentalidad industrial, sin embargo, necesitaba el invierno, literalmente. El obstáculo técnico central para la elaboración de cerveza lager, con su levadura de fermentación baja y su maduración larga y fría, había sido durante siglos la dependencia del frío natural de cuevas y sótanos. En 1842, en Pilsen, el cervecero bávaro Josef Groll mezcló malta pálida, agua blanda, lúpulo noble de Saaz y levadura lager bávara para elaborar lo que se convertiría en la Pilsner Urquell, una cerveza cuya claridad y amargor exigían bodegas constantemente frías. Entonces, la refrigeración mecánica, perfeccionada y popularizada por ingenieros como Carl von Linde en la década de 1870, cambió las reglas del juego. Las máquinas de refrigeración permitieron a los cerveceros controlar la temperatura durante todo el año, sacando la cerveza lager de las cuevas para llevarla a tanques climatizados. Detrás de la tecnología de refrigeración había una serie de avances científicos interconectados. Las investigaciones de Louis Pasteur a mediados de siglo sobre la fermentación disiparon la superstición y el misticismo. La levadura no era un fantasma en la maceración, sino un organismo vivo cuyo trabajo podía ser estudiado, aprovechado y, fundamentalmente, protegido del deterioro. Los experimentos de Pasteur señalaron a los cerveceros la necesidad del calor, pasteurización y de una limpieza estéril. En Carlsberg, en Copenhague, Emil Christian Hansen aisló cepas puras de levadura en la década de 1880, resolviendo otro quebradero de cabeza de la cervecería industrial: el carácter caprichoso e impredecible de las fermentaciones espontáneas. Con cultivos puros, pasteurización y maduración en frío controlada, los cerveceros alcanzaron una reproducibilidad absoluta. La mecanización completó la historia y la convirtió en una mercancía. El tapón Corona, patentado por William Painter en 1892, sellaba las botellas de forma hermética y barata. Las máquinas automáticas de soplado y embotellado de botellas de Michael Owens en los primeros años del siglo XX sustituyeron al moldeado manual del vidrio. Los ferrocarriles y los vagones refrigerados transportaban cajas de cerveza y licores embotellados a través de los continentes con la misma seguridad que el carbón y la madera. Anheuser-Busch, en San Luis, combinó la refrigeración, la pasteurización y la logística ferroviaria en un todo estratégico, creando una Budweiser que podía viajar de forma fiable por el continente americano sin perder su sabor. La escala, por supuesto, atrae a la maquinaria de la persuasión. Las marcas se convirtieron en promesas, moldeadas tanto por el diseño como por las cubas de fermentación. El final del siglo XIX vio el auge de prácticas publicitarias sofisticadas. Los cerveceros y destiladores utilizaron de todo, desde tarjetas comerciales y calendarios hasta cristalería de marca, letreros luminosos y carteles de circo para saturar las calles y tabernas con logotipos y eslóganes. Pabst envolvía sus botellas con lazos azules y contaba historias sobre premios. Schlitz proclamaba la sanidad y pureza científicas, y Guinness convirtió su escudo de armas y sus afirmaciones sobre beneficios para la salud en una identidad internacional, reconocible desde Dublín hasta Delhi. Pero el progreso fue de la mano del pánico moral. Los movimientos por la templanza no surgieron de la nada. Fueron una respuesta de larga data a las convulsiones sociales de la industrialización, el hacinamiento urbano
y una cultura moral cada vez más preocupada por el orden público y la vida familiar. A finales del siglo XIX, las mujeres se convirtieron en figuras centrales de esta lucha. La Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, WCTU, formada en 1874, vinculó la templanza con el sufragio, el bienestar doméstico y la protección infantil. La Liga Anti-Saloon, organizada en 1893, canalizó esta energía en una presión política enfocada, presentando el alcohol no solo como un vicio personal, sino como una amenaza para la salud pública y la seguridad nacional. El paso de la persuasión moral a la acción legislativa culminó en los experimentos radicales de la prohibición. En 1919, Estados Unidos ratificó la 18ª enmienda y el Congreso aprobó la Ley Volstead para hacerla cumplir. La ley entró en vigor en enero de 1920. Para muchos, fue un acto de racionalidad colectiva, un gran experimento social. Para la industria de las bebidas y para muchos ciudadanos de a pie, fue un cataclismo. La prohibición legal no acabó con la demanda. La redirigió a una economía sumergida que resultó ser aterradoramente eficiente. Los bares clandestinos, speakeasies, proliferaron en sótanos y detrás de estanterías, y los contrabandistas, rum runners, llenaban lanchas rápidas con alcohol importado del Caribe y Canadá. Al Capone de Chicago es el símbolo más infame y siniestro de esta transformación. Una vez que el saloon se volvió ilegal, la cadena de suministro se contrajo en una maquinaria brutal que producía no solo cócteles, sino también corrupción, asesinatos y decadencia municipal. Cuando Capone fue finalmente encarcelado en 1931, fue por evasión de impuestos, un anticlímax para una carrera criminal impulsada por una demanda que la prohibición no destruyó, sino que simplemente hizo más rentable para los delincuentes. El fracaso de la prohibición, combinado con las realidades fiscales de la Gran Depresión, ayudó a generar la voluntad política para derogar la 18ª enmienda en 1933, devolviendo la política sobre el alcohol a la jurisdicción de los estados. La ley seca, por paradójico que parezca, tuvo también un lado creativo. La misma coacción que llevó el alcohol a la clandestinidad también transformó las formas de su consumo. Los speakeasies necesitaban bebidas que enmascararan el sabor repugnante del alcohol crudo y casero, y esta presión fomentó una increíble inventiva detrás de la barra. Si la ginebra casera sabía a desesperación, los cítricos, el azúcar, los amargos y los licores se convirtieron en la alquimia que salvaba el sabor. Nació una nueva cultura de bebidas mezcladas, donde el equilibrio y la complejidad eran primordiales. Esta cultura, en realidad, tiene raíces mucho más profundas. Cócteles como el Sazerac, nacido en Nueva Orleans, y el Manhattan, que apareció en Nueva York en la década de 1870, ya formaban parte del ritual urbano. Tras la derogación de la ley seca y a mediados del siglo XX, los cócteles no solo regresaron, sino que se multiplicaron estilísticamente y se convirtieron en un fenómeno global. El bar de cócteles se convirtió en un marcador del gusto cosmopolita. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, la imaginación cultural comenzó a coquetear con lo exótico, y la Polinesia, o su simulacro estadounidense, se convirtió en una fantasía común. Don Beachcomber abrió su primer bar tiki en Los Ángeles a mediados de la década de 1930, decorando el local con bambú y máscaras y ofreciendo bebidas a base de ron oscuro. Víctor Bergeron, conocido como Trader Vic, abrió una cadena de restaurantes que pulió y popularizó esta estética y reclamó la invención del Mai Tai en 1944. Las bebidas eran a menudo mezclas complejas y teatrales de rones, jarabes y cítricos. El renacimiento que ha definido gran parte del último cuarto de siglo es, paradójicamente, tanto restaurador como revolucionario. A partir de finales de la década de 1980, bartenders y escritores comenzaron a revivir recetas anteriores a la prohibición, tratándolas con un respeto casi de laboratorio por la técnica y una devoción artesanal por la calidad de los ingredientes. Dale de Groff, en el Rainbow Room de Nueva York, insistía en zumos frescos, el hielo adecuado y la fidelidad histórica. Sasha Petraske fundó Milk and Honey,
un pequeño bar con reglas estrictas que enfatizaba la precisión, la sencillez y la hospitalidad. La coctelería moderna se convirtió en una crítica industrial. Los jarabes de pequeños lotes, las infusiones caseras y los cócteles añejados fueron una respuesta consciente al sabor industrial de los mezcladores de mediados de siglo. Así, la historia continúa, serpenteando eternamente. La industria del sabor y la ingeniería se ha entrelazado con la vida social, que cambia constantemente sus horarios y reglas. Una marca registra un nombre e imagina lealtad a través de los océanos. Un químico aísla una cepa de levadura y promete una reproducibilidad perfecta. Un reformador sueña con la sobriedad para toda una nación y descubre que los mercados negros son diabólicamente buenos para guardar secretos. Un bartender estudia una receta antigua y olvidada y la enseña de nuevo, resucitando el pasado. Cada uno de estos actos es pequeño y práctico, y al mismo tiempo enorme en sus consecuencias. Han dado forma a cómo suenan las ciudades por la noche, cómo las familias calculan sus salarios, cómo las naciones legislan el deseo y cómo los extraños se sientan en los bares y se cuentan su día, encontrando consuelo en un ritual compartido. El siglo XX transformó el alcohol de un placer privado y un ritual local en un objeto de estadística nacional y política estatal, frío y medible. El siglo comenzó con los apasionados discursos de los movimientos por la templanza y terminó con las secas y autorizadas declaraciones de epidemiólogos y neurocientíficos. Tras la abolición de la ley seca, los gobiernos empezaron a considerar el consumo como una cuestión de diseño político, y no solo de moral. La medicina y las instituciones de salud pública acuñaron un lenguaje más preciso. El alcoholismo ya no era simplemente un pecado o una debilidad, sino un síndrome que debía ser estudiado, clasificado y tratado. Grandes estudios de cohortes, como el famoso estudio del corazón de Framingham, iniciado en 1948, mapearon los complejos y persistentes patrones de consumo en relación con la mortalidad y la morbilidad. Al mismo tiempo, se acumulaban pruebas irrefutables del daño del alcohol. Hacia finales del siglo XX, las agencias internacionales de investigación sobre el cáncer y los hepatólogos estaban seguros. El abuso crónico del alcohol causa cirrosis hepática, y el alcohol en sí es un carcinógeno que aumenta el riesgo de cáncer de boca, esófago, hígado y, de forma cada vez más convincente, de mama. La política siguió a estos datos, a menudo bajo la influencia de tragedias de gran repercusión, y no solo de la fría ciencia. El auge del automóvil y la aterradora conciencia de la mortalidad en accidentes de tráfico relacionados con el alcohol transformaron la conducción en estado de ebriedad de un riesgo aceptable a un delito grave. La organización Madres contra la Conducción en Estado de Ebriedad, Mothers Against Drunk Driving, MADD, fundada en 1980 por Candace Lightner tras la muerte de su hija, convirtió un dolor privado en una poderosa maquinaria política, lo que llevó al endurecimiento de las penas, la introducción generalizada de alcoholímetros y la reducción de los niveles permitidos de alcohol en sangre. Si el siglo XX se dedicó a redefinir el alcohol con herramientas científicas y palancas burocráticas, el giro hacia el siglo XXI estuvo marcado por el retorno al sabor, lo local y la autenticidad, encarnados en calderas en miniatura y alambiques de cobre de 50 litros. La revolución artesanal comenzó como una silenciosa contracorriente a la estandarización industrial impersonal. Tuvo sus pioneros: Fritz Maytag, que salvó la cervecería Anchor en San Francisco en 1965; Ken Grossman, que fundó Sierra Nevada y apostó por la American Pale Ale, con el vibrante lúpulo Cascade. El movimiento artesanal convirtió la seriedad sensorial de la cerveza, el vino y los licores en una virtud pública, en un acto de resistencia cultural. Las cervecerías artesanales y las pequeñas destilerías reconfiguraron las cadenas de suministro, estableciendo relaciones directas con los agricultores de lúpulo y cebada, experimentando con cepas de levadura raras y desarrollando modelos de distribución basados en taprooms y ventas directas. Aplicaciones y redes sociales como Untappd y Vivino amplificaron los experimentos locales
hasta convertirlos en tendencias globales, transformando el sabor en una moneda digital. El vino también respondió a la llamada de la autenticidad. El movimiento del vino natural, una coalición diversa y a menudo conflictiva de enólogos y sumilleres, echó raíces en regiones desde Beaujolais hasta Friuli, promoviendo métodos de mínima intervención, fermentación espontánea y el rechazo del azufre como símbolo de pureza y honestidad. Y entonces el planeta cambió las reglas del juego. El siglo XXI obligó a los productores a tener en cuenta las duras realidades materiales del cambio climático, la escasez de agua y el agotamiento del suelo. Los viñedos que durante siglos habían dependido de ciclos predecibles de heladas y sequías se enfrentaron a un clima caótico e impredecible. El calor brutal de 2003 en Europa y los catastróficos incendios forestales de California en 2017 y 2020 hicieron del sabor a humo una amenaza real y costosa para los viticultores, convirtiendo uvas preciosas en fantasmas cenicientos. Los productores comenzaron a adaptarse, adelantando las fechas de la vendimia, experimentando con portainjertos resistentes a la sequía y trasladando los viñedos a altitudes más elevadas o latitudes más septentrionales. El vino espumoso inglés, antes una rareza, de repente empezó a parecer una inversión prometedora. Estos desafíos materiales coincidieron con cambios en los gustos y las normas sociales. Entre los millennials y la generación Z surgió un poderoso impulso de curiosidad sobria, sober curious, expresado en movimientos como el enero seco. Las bebidas sin alcohol y bajas en alcohol dejaron de ser un sucedáneo lamentable y se convirtieron en una categoría propia, en la que se invierte maestría y creatividad. La marca Seedlip, lanzada en 2015, ofreció al mundo un destilado sin alcohol dirigido a un público de bares de cócteles que buscaba el ritual sin la intoxicación. Tecnologías como la ósmosis inversa y la destilación al vacío permitieron eliminar el alcohol conservando los aromas sutiles. La biotecnología promete avances aún más ambiciosos. La edición genética y la fermentación de precisión abren la posibilidad teórica de producir compuestos de sabor sin la materia prima agrícola original, vino sin uvas. El futuro no se presenta como una única tendencia, sino como un complejo y entretejido tapiz de oportunidades y amenazas. El clima obligará a las vides y al lúpulo a migrar a lugares nuevos e inesperados, redibujando los mapas de terruños y denominaciones de origen. La tecnología abrirá nuevas posibilidades técnicas para los productores, provocando batallas legales y culturales sobre qué se considera vino o whisky auténtico. Las normas sociales seguirán cambiando lentamente y el mercado se adaptará. La regulación deberá equilibrar la salud pública, los intereses económicos y las prácticas culturales con una sutileza y precisión aún mayores. La lección aleccionadora de la historia es que el conocimiento no conduce automáticamente a políticas sabias, solo proporciona las herramientas para el debate y la discusión. La historia del alcohol siempre ha sido una historia de adaptación, y en última instancia, la copa seguirá siendo un medio para la comunicación y el comercio, así como una prueba silenciosa de cuán bien las sociedades pueden gestionar los recursos, proteger la salud y preservar esos pequeños y frágiles rituales que dan a la vida el sabor de algo que vale la pena recordar.